Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que alquilaba. A todos los que venían a él les recibía allí, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, con toda libertad y sin impedimento. ¿Alguna vez te han hecho sentir que tu ministerio es una pérdida de tiempo o que no es tan exitoso? ¿Alguna vez te han hecho sentir que eres un mal cristiano porque no te gusta lo que a los demás les gusta? ¿Alguna vez te han hecho sentir que no eres tan espiritual? Somos la casa alquilada, predicamos el reino y enseñamos a Jesús con toda libertad y sin ningún impedimento. Somos un hogar para todo aquel que le han hecho pensar que no es tan espiritual. Buenas noticias, no estás solo. Buenas noches, esta es la casa alquilada. Estamos aquí todavía discutiendo, vamos a discutir la primera temporada, va a ser el libro Espiritualidad Desordenada. Aquí podemos platicarlo con el autor, con Don Romeo, nuestro pastor en Comunidad Bíblica. Y el libro, la verdad, se pone cada vez más interesante. Si lo pueden descargar, está gratis ahí en el blog de Don Romeo. Lo puedo subir a mi blog para que lo encuentre mi audiencia de 51 personas que ha leído alguna vez mis artículos. Este, Vamos a estar discutiendo capítulo por capítulo, platicando un poco de lo que pensamos acerca de ser un cristiano y a veces fallar un poco y a veces sentirse un poco desordenado o mal cristiano, ¿verdad? Y este capítulo en particular me tocó a mí bastante. Pero bueno, hay una historia al principio, don Romeo, la historia del foco. ¿Nos puede contar de qué se trata la historia del foco? En el capítulo 3 comienzo hablando sobre la historia de un jumbo jet que se estrelló en los Everglades de la Florida y en el cual murieron más de 100 personas. Este accidente fue uno de los más mortíferos en la historia de los Estados Unidos. Una de las cosas curiosas de ese accidente es que todas las partes vitales y sistemas del avión funcionaban perfectamente. No hubiera tenido ningún problema en aterrizar a su destino. Estaban casi a 34 kilómetros del aeropuerto y durante el acercamiento final la tripulación empezó a notar que una luz verde fallaba en la iluminación y nadie sabía exactamente qué era lo que estaba pasando. Y hablaba también que esa luz hablaba sobre el tren de aterrizaje o de la punta del avión estaba correctamente enfocada en el aterrizaje y muchos de ellos estaban preocupados por la luz e interrumpieron el acercamiento del avión al aeropuerto y cuando se vinieron a dar cuenta que estaban tan preocupados en su búsqueda para verificar los otros indicadores que no se dieron cuenta que el avión gradualmente iba descendiendo poco a poco hacia el pantano y en un determinado momento nadie se percató que lo que estaba pasando era que el avión había perdido altura, pero cuando se dieron cuenta era demasiado tarde para evitar el desastre. Después del accidente, los investigadores trataron de determinar la causa y el tren de aterrizaje de verdad había bajado correctamente, el avión estaba en perfecta condición mecánica, todo trabajaba correctamente, solo lo que estaba malo era un foquito de unos pocos centavos y eso hizo que desató la cadena de los acontecimientos. La historia de este avión lo enfoco en el asunto de que muchas veces las cosas urgentes son las que nos quitan eh, el, el interés o la atención sobre las cosas que son prioritarias y que hay muchas personas en la vida que su espiritualidad es más sobre las cosas urgentes y no le dan prioridad a las cosas de Dios ni a las cosas del reino de Dios. En realidad ese es el enfoque del capítulo 3 del libro, una responsabilidad irresponsable, ¿verdad?
Es el término que yo lo leí por primera vez con Mark Batterson, un predicador que me gusta escuchar bastante y que he leído un par de sus libros. Y por recomendación suya, por cierto, lo encontré gracias a usted. Y él es el que introdujo el término irresponsabilidad responsable, que siempre que lo leo o que lo oigo que usted lo menciona me recuerda a aquel escándalo mediático del Salvador, por cierto, religioso, que hablaban de la infidelidad responsable. Pero no es eso, la responsabilidad responsable es, entiendo yo, es cuando yo me voy a hacer algo bueno, algo que puede ser útil, algo que me puede beneficiar y que me puede percibir la gente, incluso aplaudirme por hacer eso, pero es alejado de la voluntad de Dios. ¿Qué clase de situaciones en la vida cristiana pueden ser así? Nos vemos bien, nos vemos responsables, pero estamos lejos de la voluntad de Dios. Sí, lo que decía en una ocasión es que muchas veces las cosas más peligrosas que nos alejan de Dios no son tanto las cosas malas que hacemos, aunque nos alejan de Dios eso, sino las cosas buenas que a la luz de la prioridad se convierten en cosas que nos entorpecen y nos obstaculizan el crecimiento con Dios. En el caso de la frase que analizo en el libro, es la frase de Pedro cuando dice, me voy a pescar. En términos éticos, morales o por el estilo, no, el irse a pescar no tenía ningún tipo de problema, ni que Pedro estuviera pecando. Él era pescador, esa era su vocación también. Y lo curioso del caso es que se convierte en algo malo porque el irse a pescar a la luz de lo que Jesús les había dicho que esperaran que Él llegase es un desafío a lo que Dios te ha dicho y a lo que es mejor para tu vida por algo bueno. Irse a pescar para Pedro era como un escape, algo bueno, pero eso bueno lo estaba alejando de la voluntad de Dios y de lo que Dios había determinado donde debía estar. Y hay miles de creyentes que hacen lo mismo. Jóvenes que el estudio universitario los aleja de Dios porque están haciendo algo bueno para superarse, porque están honrando a sus padres con el estudio. Hay padres que fomentan el alejamiento diciéndole, no, es que lo primero es lo primero, estudiar es primero y después las cosas de la iglesia o las cosas de Dios. Y siempre ocurre ese tipo de cosas y al final, cuando vienen a sentir, como se mira en el pasaje, te has alejado tanto que ya ni discernís la presencia de Dios en tu vida. Uh-huh. Hay algunas, dice aquí que hay 4 creencias que están detrás de este tipo de conducta, del irresponsable, ¿cómo es? Responsable, irresponsable. ¿Por qué la palabra, me pregunto yo, ya que se lo puedo preguntar directo a usted que lo escribió, ¿por qué la palabra creencia? 4 creencias que... Porque el que Pedro diga me voy a pescar parte de lo que él creía. Si Dios lo había sacado y Dios ya le había dicho a él, de ahora en adelante vas a ser pescador de hombres, él regresa a su antigua creencia de que va a ser pescador de peces y comienza un nuevo ciclo en su vida alejado de Dios. Para desarrollar esta actitud debemos empezar por lo que creemos y pensamos, porque si eso pensamos, de eso depende, de ello depende que tomemos las decisiones que nos van a llevar a ciertas evidencias visibles del problema. Para Pedro era, bueno, Jesús ya no vino, entonces, ¿qué me queda? Voy a ir a pescar. Parecía ser que no solamente era algo que él hacía, sino algo que le gustaba. Y más adelante, cuando se mira en el Juan 21,
Parece ser que Pedro una vez más se siente cómodo, otra vez pescando. En las creencias que aparecen ahí, yo lo que hice fue como tomar las ideas más populares de preguntas responsables que la gente se hace y que son las que utiliza como para justificar el alejamiento de Dios. Lo que menciono es que en la iglesia hay tantas personas con tantas creencias erradas tomando decisiones erradas porque esas creencias. Leía en uno de las cosas que ponen en Facebook, una persona puso que la iglesia saludable es aquella que ama a su pastor y sirve a sus hermanos. Uh-huh. Y entonces yo dije, no es cierto, eso no es una iglesia saludable. La iglesia saludable tiene que ver con honrar a la cabeza, que es Jesús. Sí, me suena, o sea, yo cuando oigo en la Biblia dice que, sí, dice que hay que amarnos entre nosotros, pero no es el objetivo no es el objetivo principal. no. El objetivo principal es amar a Dios sobre todas las cosas y adorarlo. Deuteronomio 6, si no me equivoco. Y la otra cosa es que, por ejemplo, en mi caso, yo aprendí una cosa con respecto a la iglesia. A la iglesia se le aprecia, pero no sé cómo usar esta palabra, pero no se le adora. Uh-huh. Y una de las cosas que aprendí en el texto es, por ejemplo, que Juan, él dice que él es amigo del esposo y que el amigo del esposo se alegra al escuchar lo que el esposo le dice a la esposa. Uh-huh. Ni siquiera somos amigos de la esposa. Somos amigos de Jesús, del esposo. Y como predicadores y como, qué sé yo, servidores de Dios, mi responsabilidad es escuchar a Jesús y gozarme en lo que Jesús le está diciendo a la iglesia. Uh-huh. Y eso es lo que Juan hizo. Y por eso es que Jesús lo llamó que era uno de los profetas más grandes, el profeta más grande que existe. No debemos ver a la iglesia como lo vemos nosotros, que es nuestro cliente y hay que servirle con excelencia. Uh-huh. Eso no es correcto. La iglesia es la esposa de Jesús y Jesús la ministra. Nosotros nos gozamos al escuchar lo que Jesús hace con la iglesia. Vindicar a la iglesia y poner a los hermanos como la máxima meta de mi funcionamiento en la congregación es un tema errado. Ahora, claro, decir esto a una congregación es decir, me estás menospreciando a los hermanos. No, les estoy dando el lugar que Dios les da, el lugar donde deben estar ubicados. Y por eso es que hay muchas cosas en nuestras iglesias que les toleramos a esos hermanos porque creemos que a esos hermanos no se les puede decir nada porque son nuestros clientes y a los clientes siempre tienen la razón. Uh-huh. Y eso es, por eso es que escribí más que todo pensando en esa meta, en esa idea, este capítulo, porque la gente tiene argumentos y creencias razonables, pero que no son nada espirituales. Sí. Yo una vez discutía eso con una persona en una iglesia donde estuve antes. Yo siempre he tenido esta idea de que, bueno, antes decía, yo quería ser pastor, yo quiero ser pastor. Ahora ya sé que yo soy pastor. Ese es mi don. Pero cuando hablaba con alguien al respecto me decía, es que si te haces pastor te tenés que casar con la iglesia. Y yo, pero ¿por qué si es la esposa del Cordero? No es mi esposa. No me tengo que casar con ella para nada. Es más, a veces las esposas de los amigos no son tan bonitas como creemos, como el amigo la mira. Y la esposa del Cordero, Cristo la mira bonita y atractiva y murió por ella. Yo muchas veces no la miro así, pero mi responsabilidad es amarla porque soy amigo del esposo. ¿Entiendes? Entonces, claro, esto suena, uy, qué falta de amor. No.
que falta, o si lo decís a los hermanos, te van a decir, entonces, porque muchos de ellos se creen dueños tuyos, porque ellos son los que pagan supuestamente, pero simple y sencillamente hay que ubicar claramente las cosas que donde están ubicadas y dejar de menospreciar lo que es alto para Dios. Y a veces en la lógica humana pueden ser buenas ideas, pero no son ideas de Dios. Sí. De hecho, ahí hay un capítulo donde hablo acerca de la diferencia entre las buenas ideas y las ideas de Dios, porque no necesariamente una buena idea siempre tiene que ser una idea de Dios, y no necesariamente una idea de Dios es buena idea, ¿va? Y eso es lo que muchas veces observamos en la mayoría de creyentes, y hay muchas creencias que están llevándonos a tomar esas decisiones así irresponsables. Sí. Bueno, entrémosle ya al texto, que a veces siento que estamos dándole más preámbulo que de verdad agarrando las partes que tiene el texto. La primera creencia es esta frase: debo hacer algo para vivir. Sí, Esto empieza con el abatimiento, dice. La mayoría de las personas decimos que debemos hacer algo para vivir. Y a veces eso que debemos que hacer algo para vivir nace de estar abatidos, de estar como no he logrado nada, pero algo, o ya hice tal cosa y debo hacer algo para que... Simón Pedro le dice, señores, me voy a ir a pescar. O sea, la idea detrás de la frase es, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues no estamos haciendo nada. Ya Jesús no aparece, dijo que iba a venir, pero no hay nada. Entonces algo tengo que hacer, pues no me voy a quedar en el aire. Y la idea es, bueno, me voy a ir a pescar, ¿verdad? O sea, y muchas ideas hay sobre este viaje que Pedro hace, si fue con el propósito de ir a hacer otras cosas espirituales o fue el reintegro de su vocación de pescador. Pero lo que sí se nota en el texto es que de alguna manera Pedro estaba presionado para tomar esa decisión. La palabra me voy en el texto griego es una palabra que tiene que ver con una composición que habla de que alguien se mueve por estar sometido a una presión o algo. Y de hecho, este verbo se utiliza, es curioso que se utiliza en varias ocasiones con respecto a la obra de Satanás en la tentación y cuando Pedro es acusado por Jesús de ser usado por el diablo. La idea es que internamente Pedro tenía algún tipo de presión porque tenía que moverse a hacer algo. Él es un sentido muy fuerte y describe esa condición de Pedro en el momento en que lo dice. Tal vez Pedro se vio obligado por las circunstancias a irse. Y a veces ocurre, por ejemplo, de estos años, han habido años en los cuales yo pasé sin trabajo y habían veces en que la gente hasta me dijo, mira, ¿y por qué no te vas a un call center? ¿Verdad? Y fui a una entrevista de un call center porque no teníamos recursos y decía, tengo algo debo hacer para vivir. Y cuando estaba pensando en eso, dije yo, o sea, estudiar tanto para enseñar la Biblia y todo, para terminar en un call center, o sea, pero yo estaba dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente estaba presionado que algo tenía que hacer para salir de mi situación. Sí. Y hay gente que está así. Dice, no, ni modo, me tengo que ir para los Estados Unidos porque tengo que hacer algo. Y ese irme para los Estados Unidos es simplemente alejarme de Dios, no tener una relación personal con Él y estar enfriado. Lo mismo le ocurría a Pedro. Entonces a veces algunas personas abandonan, bueno, nos vemos como responsables, pero irresponsables ante Dios porque tenemos que hacer algo. Sí se siente, últimamente yo me estaba platicando, creo que me vio que estaba en la oficina con alguno
muchachos con los que trabajamos y me estoy empezando a sentir un poco más viejo porque todo lo que le deprime a ellos ya es como que, qué tonto por lo que está llorando ahorita. No se los digo, obviamente. Algunos sí, a los que les tengo confianza. Pero entiendo tal vez la presión de Pedro. De hecho, el capítulo en sí me hizo pensar mucho en mi vida, en cómo muchas veces tomo decisiones a la loca y malas decisiones por simplemente sentir presión. Sí, es una situación bastante complicada porque son argumentos que la gente te da y que vos como líder o pastor o dirigente espiritual a veces tienes que aceptárselas y ellos creen que con esa argumentación así es y están haciendo algo bueno. Pero uno lo que hace es saber que tarde o temprano te vas a alejar, ¿no? Sí. De algo tengo que vivir. Esta es Ajá. de algo debo vivir. La segunda creencia que debo ser algo para vivir, pero la segunda creencia tiene que ver de algo debo vivir. Y esto, si la primera cosa te abate, o sea, porque estás corriendo para buscar lo que te va a dar, la segunda eh, te, te fomenta el alejamiento. Eh, por su etimología griega, no solamente la palabra habla de abatimiento, sino del alejamiento, la expresión, dice, en términos, o sea, cuando decidís por algo, te alejas de algo. O sea, la idea es, si me voy a pescar, es una movilización hacia la periferia del llamado y la voluntad de Dios. Es decir, mientras más lejos esté el lugar donde Dios te había dejado para tener una relación cercana con Él, más problemas tendrás en escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente irte de la playa donde Jesús les había dicho que los iba a encontrar era alejarse del momento. Y de hecho el capítulo lo demuestra porque al final de toda la situación resulta que Jesús sí siempre llegó. Y cuando llegó ya no estaban ahí, estaban lejos de donde los había dejado. Y por eso Jesús tiene que eh, hacer algo. O sea, la gente con la excusa de que debe perseguir los recursos, que debe trabajar y que el fin lo hable, que lo motiva, es el de ser un productivo y no un haragán, y se aleja de Dios y va en busca de una irresponsabilidad responsable. Es decir, no es malo buscar el sostén, pero ¿por qué para buscar el sostén necesito alejarme de Dios? Yo prediqué, mira, estas ideas suenan complicadas porque a veces yo quisiera dar las fórmulas prácticas para que la puedas hacer, pero son frases que cuando Jesús les están con las multitudes y los discípulos llegan a decirle a Jesús, mira, no tienen que comer, despídelos para que vayan. La frase que a mí me toca es, no tienen necesidad de irse, denle de comer ustedes. Y esa frase, no tienen necesidad de irse, es como que Jesús dice, no hombre, por ir a comprar comida e ir a buscar el alimento que tienen hambre, se van a desconcentrar del momento en el que estamos viviendo. Entonces la idea es, si te acercas a Dios, Dios te va a suplir lo que necesitas, que vas en búsqueda. Y la frase de Jesús es, no tienen necesidad de irse, me golpeó porque cuánta gente dice, mira, es que tengo necesidad de salir y de irme porque tengo que ir a buscar esto y lo otro. Y Jesús dice, no tenés que irte porque al final si te vas, perdés el milagro que Dios puede hacer en tu vida junto a Él. Y eso es lo que les ocurría ¿cómo se llama? A Pedro y a todos los discípulos. Sí me voy a pescar porque necesito ir a pescar porque algo tengo que hacer para vivir o de algo debo vivir, pero al final lo que está ocurriendo es que ese algo simple y sencillamente lo fue a buscar cuando ese algo bien podría habértelo dado Dios. Y de hecho, ese es lo que resulta en el capítulo 21, porque todo lo que andaba buscando
a pescar allá, no pudo hacerlo, a menos de que Jesús les hubiera dado el milagro. Y lo curioso del caso es que aún dándoles el milagro, él tiene un pez en la orilla que les está dando de comer. Entonces, es bien complicado yo a veces, porque la gente a veces lo que dice, es que porque vos estás en el ministerio, estás llamado, yo soy una persona secular. No, es un llamado común y corriente para todos, ¿no? Eso es lo que yo veo en el texto. Sí, a veces me pongo a pensar en la mayor, es que quizás lo entiendo diferente porque la mayor parte de las personas que me lo dicen o predicadores que me lo dicen, no, acércate al Señor y Él te va a suplir. Pues sí, pero ellos trabajan en la iglesia y la iglesia les mantiene y yo no. Yo trabajo, yo tengo un trabajo normal, yo no estoy en un claustro, yo estoy afuera. Y entonces oírlo a usted decírmelo es como que él es igual que yo. De hecho, somos compañeros de trabajo. O sea, él es igual que yo y si él puede, pues yo también puedo, ¿verdad? Y si el Señor nos ha llamado a una vida diferente, pues entonces hay que mantenerse en ella. Pero ajá, lo entiendo. A veces frustra que las personas como que no lo entienden. Y en realidad vivimos vidas normales ante Dios y no nos queremos alejar de Él, Ajá, ¿verdad? pero digamos, la gente cuando nos mira a nosotros, por ejemplo, el estilo de ministerio que estamos desarrollando, la gente dice que no estás a tiempo completo. La idea es que estás en un trabajo secular, eso no es de Dios, no. La meta es, lo loable espiritualmente hablando, es que la iglesia te pague, porque ahí estarías a tiempo completo. Pero eso de estar tiempo completo, para mí el concepto es un concepto totalmente errado. Yo no estoy a tiempo completo para la iglesia, estoy a tiempo completo a Dios. Y como tiempo completo a Dios, lo que hago fuera de la iglesia es igual como que lo que hago dentro de la iglesia. Uh-huh. Ahora, o sea, es bien, ¿cómo te diría? Es bien cómodo eh, que estés, que la iglesia te pague y vos estés en tu horario, porque si hay una de las cosas más fáciles de hacer es trabajar para una iglesia en términos de lo laboral, porque te puedes dar el lujo de no llegar, de no tener horarios fijos, de haraganear, de que nadie te supervisa, o que los pastores hacen todo lo que pueden tener tiempo libre para ir aquí, para allá. No es lo mismo con un horario rígido. Sí. Pero el punto es que eh, la gente se acomoda. En el texto es interesante que eh, nosotros podemos ver, pasamos de debo hacer algo para vivir, pasamos a la otra que es de algo debo vivir. Esto es el alejamiento, pero la tercera expresión, y es una creencia, es que Pedro dice, bueno, pero con algo puedo vivir. Y eso hace eh, que la gente se acomode. Yo me puse a pensar, Pedro dice, me voy a pescar. Y yo me puse a pensar por qué Pedro elige la misma actividad que había dejado antes del llamamiento de Jesús. ¿Por qué Pedro no dice, bueno, ya que Jesús no viene, entonces me voy a ir a predicar? Voy a ir a compartir lo que aprendí de Jesús. Uh-huh. ¿O por qué no dice, me voy al mercado a vender? No, simplemente porque para Pedro pescar era su deseo también. Es decir, él se sentía cómodo con eso. Sí. Era un pescador nato y por lo tanto lo que le daba placer y satisfacción era eso. Así que él decide acomodarse en lo que sabe hacer bien, en lo que siempre le ha gustado. Y ahí hay una de las cosas bien interesantes, porque una de las cosas que la responsabilidad irresponsable hace es que nos produce placer y comodidad. Estoy cómodo, tranquilo. Si tenemos éxito en lo que aprendemos simplemente cada día, pues nos vamos a ir hundiendo más en el mar de la incomodidad y nos costará salir más de ahí. Eh,
Si a vos te contrataran como músico a tiempo completo y te pagaran lo suficiente, pero eso de ser músico te aleja de Dios, estarías cómodo con tu vocación como músico, porque eso es lo que sabes hacer, lo haces bien y también te gusta. No hay mayor cosa que te pueda alejar de Dios que las cosas que te gustan. Sí, es lo que pensaba yo hace un rato y se me fue la idea, no lo mencioné. Ah, hay personas que dicen, no, yo tengo que cumplir con esto, yo soy responsable, yo no soy un haragán. Entonces me alejo de Dios, pero porque estoy haciendo algo bueno. Pero muchas veces estas mismas personas sacrifican mucho por otras cosas que les gustan. Así es. Sacrifican tiempo de sus familias por cosas que a ellos les gustan. Sacrifican tiempo de su trabajo por cosas que simplemente disfrutan. Yo no suelo pedir permisos laborales, ¿verdad? Pero hay personas que piden permisos laborales solo porque yo quiero hacer esto y no me importa y es algo que yo deseo. Pero por una cuestión de Dios, no hacen ese mismo sacrificio de tiempo laboral, ¿verdad? No vale tanto la pena muchas veces, me imagino, para ellos Dios, ¿verdad? Es, es bien difícil porque yo he tratado de promover un ministerio bien flexible en la iglesia, pero me doy cuenta que la gente al final siempre termina sacrificando hacia aquello que le gusta o que desea más, muchas veces más que a Dios, ¿verdad? Eso ocurre, la mayoría de veces ocurre que las personas cuando eligen entre Dios y su comodidad, eligen su comodidad. ¿Va? Y es parte de lo que vemos y de la mediocridad espiritual que vemos en nuestras iglesias, de que las personas están metidas, eh, ellas hacen algo de Dios siempre y cuando no les comprometa con lo que les importa y les interesa en el mundo. Bueno, algo tengo que decidir para vivir. Es la cuarta creencia y este argumento es lo que te repetís para convencerte de que lo que estás haciendo es necesario que lo hagas a costa de alejarte de Dios. La expresión de Pedro en público es una manifestación de lo que estaba sucediendo adentro. Habían muchas dudas en Pedro, cuántas dudas tendría, y después de un silencio escritural, Pedro llega a la conclusión de que algo tiene que decidir. Esa decisión parte de lo interno a lo externo. Y yo me pregunté, ok, si vos estás con la lucha, porque sos el que estás ahí, ¿verdad? Con la lucha, ¿por qué no solamente te vas y no decís nada, po? Ya voy a venir. Ajá, ya voy a venir, man. Pero ¿por qué él tiene que venir y decir, señores, me voy a pescar? Como, ajá, Bravo. bueno, entonces si Pedro lo hace, o sea, eh, para ver si alguien nos detiene o para convencernos que nuestra propia voz de lo que estamos haciendo es la mejor decisión. Y esa expresión, eh, estoy recordando cuando estaba escribiendo eso, la emoción que sentía al escribir esto, es me voy a pescar. Y la respuesta es, también nosotros vamos. Entonces Pedro dice, lógico, me voy yo y se van ellos, estamos bien. Voz de Dios, la mayoría. Tengo coro. Tengo coro. La gente me dice, no, está bien, dale, va. Y eso hacemos, va. Ajá. Yo he llegado a estar convencido de que las personas rara vez de verdad buscan un consejo de parte de la escritura. Más bien están buscando que uno les diga, dale, haz lo que vos estás pensando. O que los demás hagan lo mismo que vos para que los demás hacen lo mismo que vos, concluyas de que entonces no estás mal, porque todo el mundo lo está haciendo. Y entonces, ahora, eso es bien, muchas personas lidian con las decisiones equivocadas porque ellos mismos se han convencido con sus propias voces y porque el grupo que los rodea también están de acuerdo con ellos y no los frena. Yo me puse a pensar, ¿por qué no un Natanael que aparece ahí, que era de carácter fuerte, le dice, no, Pedro, no la estés regando, no, hombre? ¿Por qué nadie le dice, no, Pedro, no? O sea, no
no hagamos esto, hombre, porque esperemos tener paciencia, sino que al final todos, el hombre dice en voz alta, me voy a pescar, y todos dicen, pues vamos con vos. O sea, la idea es que todos estaban teniendo ese tipo de luchas internas y a aquel se le ocurre decir, lo mejor es irse a pescar. Entonces dice, bueno, ok, démosle todo, ¿verdad? Y nadie lo detiene, nadie. Me imagino que tal vez lo veían como el líder y decíamos, si Pedro lo está diciendo, entonces nadie le puede decir que no. Pero eso es equivocado, sí le podían decir que no. Sí le podían haber dicho, no, Pedro, no. Bueno, si vos yo le hubieran dicho, bueno, si vos te querés ir, andate, va, pero yo no me voy a ir, yo me voy a quedar. Entonces la idea es que una irresponsabilidad responsable es contagiosa, porque la gente dice, ok, si aquí lo está haciendo, lo voy a hacer yo. Y todo el grupo lo hace. Entonces, son cuatro cosas, ¿verdad? Estamos ante el abatimiento, ante el alejamiento, El acomodamiento el acomodamiento. y el convencimiento. Pero cada una de estas creencias tienen un... Dios hace algo al respecto de cada una, ¿verdad? ¿Qué cosas podría hacer Dios? Ahora, lo que, digamos, hice en el pasaje es que la gente podría haber dicho, este está inventando, ¿no? ¿De dónde saca esas ideas? Pero el mismo texto te da las evidencias. Por ejemplo, en la primera creencia que nos muestra el abatimiento, hay una frase en el texto como evidencia de esta creencia. La expresión es no se daban cuenta. Esta expresión se puede traducir como discernir, percibir. La idea es que el abatimiento te deja de discernir lo que Cristo es, nos hace perder lo que es, saber lo que es correcto y lo que es incorrecto. Eh, los hace molestos a ellos por la forma en que contestan a Cristo cuando les pregunta, los hace improductivos a ellos, no pescan nada, y los hace fríos, ya que simplemente obedecen la orden desde la perspectiva de un extraño. Cuando Jesús, para ellos no lo reconocen, el milagro que Jesús les dice, echen esto, ellos todavía no están entendiendo que Jesús para ellos es un extraño. O sea, su carencia de un liderazgo hace que y confíen en un extraño y pierdan esa perspectiva porque están abatidos. Cuando una persona está abatida, pierde el discernimiento y no se da cuenta de lo que está pasando porque ya perdió toda perspectiva espiritual. Como estos días ha estado temblando aquí, ¿verdad? El en un colegio, no en donde estamos nosotros, subieron un video a las redes sociales de la evacuación del día de ayer, que fue el primer temblor y ahora hubo otro. Y ayer hicieron una evacuación y en el video que subieron en sus redes sociales apareció una maestra. Primero se ve como que está llorando y después algo pasa pero está sentada en el suelo y la gente la está atendiendo. Y me decía alguien, somos los encargados de estos niños, no nos pueden ver así. La gente nos tiene que ver que somos los que estamos entendiendo y comprendiendo qué es lo que está pasando y que cuidamos de los niños. Y sí me da risa porque, lo que habla aquí, si nos abatimos, perdemos toda perspectiva de cómo puedo reaccionar bien, de qué es lo que debo de hacer, a dónde tengo que ir. Y es bien común. Yo he estado así. Honestamente, yo el versículo y el pasaje y todo el libro me veo a mí mismo, ¿verdad? Muchas veces confundido y muchas veces abatido y tomando decisiones sin pensar y sin discernir y sin entender y muchas veces ni siquiera preguntándole a Dios qué es lo que quiere que haga. Por eso es que hay gente que vive abatida y a veces dice, pues, si estoy haciendo algo que es correcto, porque ya no percibo a Dios, ¿verdad? O sea, que ya no discierno lo que es, te vas insensibilizando. La segunda evidencia con respecto al alejamiento, porque el abatimiento te hace perder el discernimiento, pero la evidencia en el texto que tiene que ver con el alejamiento
es la frase que dice, no se atrevían a preguntarle. Una vez que has perdido la presencia de Cristo, el siguiente paso es que pierdes la comunicación o comunión con Él. Okay. ¿Por qué ahora de repente esa pena? ¿Por qué después de tantos años de platicar y de andar con Cristo, ahora hay como que ya no pueden hablar libremente con Él? El alejamiento que genera la responsabilidad responsable nos lleva a un momento en el cual aquella fluidez y diálogo que por años hemos tenido ahora se convierte en algo frío, penoso y hasta vergonzoso. Sabemos que algo está mal, sabemos que hemos ofendido a Cristo, pero tenemos miedo de preguntarle su opinión. Es un tiempo en el cual ya no tenemos esa fluidez, ¿verdad? Es obvio que si los agarró donde no estaban y no estaban haciendo lo que les había dicho, la consecuencia básica es, híjole, qué regada, y ahora que le pregunto, ¿qué digo? Se rompe ese, porque están lejos de él, y se rompe que nosotros tengamos ese tipo de preguntas que nos ubican, qué tan cerca estamos de Jesús o qué tan lejos. No se atrevían a preguntarles. ¿Por qué nos da miedo preguntarle a Dios? Y yo creo que simplemente porque en el interior sabemos la respuesta y no nos va a gustar. Es decir, arriesgarse por Cristo tiene que ver que muchas veces vamos a hacer cosas que Dios va a hacer que no las entendemos. Porque muchas veces la manera en que Dios actúa es una manera que yo siempre he dicho, es una manera antifórmulas y antiesquemas. Porque Dios nunca es claro. Que la gente diga, es que yo entendí la voluntad de Dios correctamente y 100%, no le creo. Yo leí ahora el pasaje donde Dios le dice a Samuel, mira, agárrate el cuerno de aceite y te vas a ir a buscar al rey que yo he escogido. Y me puse a pensar, ¿por qué Dios no de una sola vez le dice a Samuel, mira, es el chiquito, andate para allá, son 8 hermanos, pero no le hagas caso a ninguno de ellos, se llama David, es un rubio, es el menor. Sino que lo deja, anda, y yo te voy a decir. Y estando ahí, lo hace pasar por 8 momentos en el que 3 veces se equivoca, y Dios lo tiene que estar. Y la frase que repite, y que me imagino que lo repitió con los 8, es la frase, tampoco este. O sea, es como que, ¿por qué me estás haciendo pasar por tan? Porque una sola vez no me decís. Pero muchas de las cosas que Dios quiere con respecto a la voluntad, según el pasaje, es ver que la voluntad de Dios es un proceso de conexión con Él. Porque qué bueno que Samuel estaba conectado con Dios para oírle y decirle, no, este no es. Porque ya se había equivocado la primera vez. Este es el que escogido de Jehová. Y Dios dice, no, ese no es, tampoco es este, tampoco es este. Si él toma la decisión de decir, no le consulto a Dios, sino que digo, este es porque este es, esa sensibilidad a la voz de Dios que te va avanzando poquito a poquito, es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Y por eso es que el alejamiento nos deja a nosotros con grandes interrogantes, nos deja aislados y también nos deja incapacitados para arriesgarnos a preguntarle a Dios cómo cambiamos. Esa es la tercera creencia. Pero nunca me había puesto a pensar en que el gran Samuel, profeta, se equivocó. Sí. A mí me ponen nerviosos los profetas que se mantienen así como, ¿cómo es que dicen? La palabra del profeta se cumple y la palabra del apóstol se obedece. Ajá. Y yo me quedo, pero a veces sí, yo puedo ver, yo he experimentado
en esto de caminar con Dios, que de repente cuando ya digo yo, hey, ya entiendo a Dios qué es lo que me está diciendo y lo entiendo bien seguido y estoy volviéndome muy experimentado en esto de entender a Dios, de repente Dios cambia su forma de comunicarse, su forma de hablar. Es como ok, ya estabas chiquito, ya aprendiste un par de cosas, ahora viene algo más, no algo diferente, sino que ahora hay más profundidad en todo esto de andar conmigo. Y es a veces que cuando buscamos la voluntad de Dios creemos que somos nosotros los que elegimos, pero en realidad, por ejemplo, en ese mismo pasaje de Samuel, Dios no manda a Samuel a elegir el rey. Dios manda a Samuel a reconocer el rey que él ha elegido, que hay una gran diferencia. Y eso es lo que dice Romanos 12, que nosotros no es que buscamos la voluntad de Dios, sino que comprobamos la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y ese proceso de comprobar es el hecho de que yo tengo que estar en búsqueda de ese tipo de cosas que Dios quiere que yo esté conectado a Él, que me esté mostrando y en un proceso. En cuanto a la creencia del acomodamiento, en el texto hay una frase que siempre me ha dado risa. Y es la frase del versículo 7 donde dice que Pedro se puso la ropa. La idea es que Pedro se había quitado la túnica y se había bajado la ropa interior hasta la cintura. Y probablemente signifique que algunas partes que normalmente estaban cubiertas de Pedro estaban expuestas. La idea es que ya está acomodado. O sea, si ya te acomodas y te quitas la ropa y estás tan enmarcado dentro de la actividad que te da placer, con la menor cantidad de ropa posible, y probablemente Pedro se sentía más cómodo y relajado en la labor. Ahora, una cosa es que estés haciendo algo que no queda otra, y otra cosa es que ya la hagas con comodidad. Esa es otra cosa diferente. O sea, una cosa es que digas, bueno, ni modo, tengo que hacer esto, pero otra cosa, bueno, ya me gustó, entonces me relaxa aquí, y ya Pedro ha optado por acomodarse a la actividad de pescar otra vez. Implica también que si ya se había despojado de la ropa, él ya no estaba tan deseoso de volver o estar listo para dejar con prontitud lo que estaba haciendo. Eh, no sé, pobre Pedro, la verdad, porque a veces uno se da cuenta de que la gente está tan acomodada en las cosas que hacen, que ya le gustan, y muchas veces esa comodidad lo que hace simplemente es alejarte, ¿verdad? O sea, ya te acomoda y estás con esa vida. Y la otra cosa es que muchas veces esa comodidad puede ser que te haya ido bien, pues, económicamente Sí. hablando, ¿va? Que estés, eh, que no necesites económicamente, que no tengas ningún tipo de carestía ni nada por el estilo, entonces estás tranquilo. Sí, yo he conocido gente que tenían un verdadero llamado para lo que sea que hacían, ¿verdad? Y que por cuestiones de sus propias equivocaciones o qué sé yo, se terminaron alejando. Y ahora les va bien y tienen dinero y tengo mis dudas de que sean verdaderamente Sí, felices. definitivamente que no, porque si no estás en el lugar que Dios te tiene, muchas cosas buenas pueden pasarte, pero no son las mejores cosas. Y el último, que tiene que ver con el enfriamiento. Esto sí cuando lo estaba escribiendo me puse a pensar, y el Espíritu de Dios me llevó a esa frase. La evidencia del enfriamiento es la frase que dice que eh, eran 153 Ajá. peces. Y cuando leo esa frase me pregunto, ¿quién tiene tiempo para contar peces en un contexto de tanta importancia espiritual? O sea, ¿cuándo los contaron? ¿En qué momento? O sea,
¿Cuánto tiempo te pasarías contando peces? Como buenos pescadores siempre había un lado que los llevaba a registrar sus logros y éxitos, ¿no? Estaba el Jesús resucitado con ellos y ellos estaban contando peces. Así es. Y es interesante que los peces que se utilizan aquí es peces, la palabra ictus, que es una palabra para un pescado grande. No es opsarium, que es un pescado pequeño. Eh, el enfriamiento arruina la perspectiva y nuestros valores, así como el concepto de éxito y abundancia. Eh, ya Jesús tiene comida, una provisión milagrosa, pero también encontramos que, eh, no sé, la idea es que de lo que van y se pierden tiempo y se pierden toda una perspectiva. No entiendo realmente, yo no entiendo por qué contaron los peces. No me cabe a mí, o sea, para mí es una actividad que sale sobrando en un momento tan primordial como era el hecho de que ya tenían a Jesús, volvieron al lugar donde estaban, Jesús les provee milagrosamente un pez, dándoles a entender de que no necesitan ir a pescar para poder tener provisión, pero quizás querían registrarlo, ¿va? O sea, era la práctica de los pescadores jactarse de cuántos habían pescado. Me imagino que así es, pues. Sí. Los que son pescadores que les encanta decir, mira, pesqué tanto, ¿verdad? Y decir que habían pescado 153 era como, lo logramos. Y yo decía que a veces en nuestras iglesias estamos ante momentos espirituales importantes en las juntas de trabajo. Y nuestra gran aportación es contar los peces, porque estamos más interesados en eso, que las bancas, que el templo, que la ofrenda, que la asistencia, y no nos damos cuenta de todo lo que podíamos recibir de Jesús espiritualmente hablando. Al... Entonces, ya para terminar la discusión sobre el texto en sí. Entonces, primero nos abatimos y eso nos lleva a no darnos cuenta, no entender qué es lo que está pasando. O sea, es una evidencia, ¿verdad? De que al Pedro decir me voy a pescar, eh, la presión lo lleva a no dar, se puede notar ahí que no se daban cuenta qué es lo que estaba pasando. Luego, eh, el alejamiento es este momento en el que ellos no se atreven a preguntarle a Jesús. Eh, El luego, acomodamiento. el acomodamiento es que ya andaba hasta desnudo Pedro. Y por último, estás completamente frío ya cuando te importa más aquello que no es tan importante en realidad en ese momento. Sí, definitivamente el pasaje nos enseña lo que alguna vez hemos vivido y lo que definitivamente vemos a otros vivir en la iglesia en general. Yo podría mencionar casos y nombres, pero no lo suelo hacer, de personas que exactamente estos pasos. Pero prefiero verme a mí y decir, Señor, por favor, no me dejes caer en esto. El capítulo termina con esta escena en Lucas 9 en que Jesús le contesta a un muchacho, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Sí, es un pasaje que todo el mundo lo ve como, ay, qué duro Jesús. Casi todo el tiempo es bien buena gente y con este tuvo que ser así. Por qué fue así? Y usted sostiene de que no, que esa era una excusa, que una persona en realidad toma su decisión y va a decir cualquier cosa para no seguir a Jesús. O sea, su excusa está encubierta, perdón,
está encubierta en, en una responsabilidad. Pero Jesús le dice, no, o sea, no te voy a aceptar eso. Eso es irresponsable. Aunque me estés diciendo de que nuestra responsabilidad es en excusas, dice, aunque me estés diciendo que es una responsabilidad el hecho de ir a enterrar y esperar que mueran tu gente, pero en realidad lo que estás haciendo es, cuando termines con eso va a venir otra excusa. La idea es no tomes una decisión. Y ahí es donde, con lo que Malcolm Gladwell dice con respecto a su libro de Blink, pestañeo, No he leído Blink. donde dice que las decisiones más trascendentales en la vida duran un pestañeo, no es lo que es tan planificado y todo lo demás. Y yo al final puse una frase que creo que viene al caso aquí y que dice, leí esa frase, decía, él sacó las notas más altas pero reprobó en su vida. Y creo que es el peligro de muchos espiritualmente hablando de tener buen éxito y ser reprobados por Dios, por irresponsable, responsable. Porque al final esas excusas no las va a aceptar Dios. Lucas 9 enseña eso. O sea es una cuestión tan radical de Jesús que dice, no, o sea, no te voy a aceptar eso. Deja que los muertos entierren a los muertos y vos seguime, pero no me estés poniendo eso como excusa. Esa responsabilidad que tenés no te la voy a aceptar. Sí, es bien común, ¿verdad? Ver gente que Dios de verdad les está hablando y ellos tienen cualquier razón para no seguirlo. Es nunca lo había visto así. Yo era de los que pensaban que qué duro Jesús. Pero en realidad no, o sea, él de todas maneras no habría elegido a Jesús. No, No estaba en su corazón eso es hacerlo. lo que muchas personas hacen con esa excusa. La mayoría de personas que usan la responsabilidad responsable es porque quieren buscar una excusa lógica para no seguir lo que Dios quiere. Y si tienen esa, tendrán otra más y otra más y otra más porque su interés no tiene nada que ver con eso. Sí. Bueno, algunas palabras finales. Este capítulo puede ser en particular para mí fue duro verme tan reflejado en él, pero algunas palabras finales usted que tenga para. Yo lo que quisiera hacer bien claro es que cuando nosotros escogemos lo bueno ante lo mejor de Dios, lo bueno se convierte en algo malo. Porque la mayoría de las personas pueden elegir de lo malo a lo bueno, pero de lo bueno a lo mejor es cuando les cuesta. Sí. Y esa es una de las cosas. Hay mucha gente fría, indiferente en la iglesia, que viven con sus responsabilidades mundanas, felices, cumpliéndolas, pero todo lo que tiene que ver con la responsabilidad con Dios no le tienen mayor interés. Bueno, gracias por escucharnos una noche más. Esperamos que estas ideas sean de bendición para sus vidas. De nuevo, algunas veces la espiritualidad desordenada se trata de que es verdad y tal vez alguna persona que estaba buscando esta noche no encontró algo que hiciera eco con su sentir y encontró algo más duro de lo normal. Pero esa es la idea, la espiritualidad desordenada busca la verdad y no estar fingiendo y de vez en cuando vamos a oír algo que tal vez no nos va a gustar mucho. Así que es hora de empezar a fijarse en lo importante, no en lo urgente. Es hora de empezar a sacrificar por Jesús y no solamente esperar que Él se sacrifique por nosotros. Esta cuestión es amor, es recíproco. Tenemos también que poner de nuestra parte en todo esto. Así es. Buenas noches y que Dios Buenas les noches bendiga. a todos. Este es tu hogar, esta es tu casa. Gracias por estar acá, gracias por estar acá.